Libro de los Salmos, capítulo 139. De verdad que le pido al Espíritu Santo que me ayude a compartir su palabra y que el Señor nos dé en esta mañana espíritu de sabiduría y de revelación. La Escritura dice que por causa de la unción el yugo se pudrirá. Y hoy vamos a entrar en un estudio, en una palabra que tiene que ver, hermano, con lo que estaba mi esposa comentando ahora respecto a la formación en nuestro vientre cuando salimos de allí y nuestra vida hoy. ¿Sí? Precisamente porque este tema es tan importante, es que quiero que tengamos un tiempo para orar. Hace tal vez unos 4 años atrás tuvimos un retiro que se llamó Sanidad desde el Vientre. Yo recuerdo mucho, antes de ese retiro yo salí de la parte de atrás de la iglesia y salía para el templo y yo vi, de las pocas visiones que he tenido, vi un vientre embarazado, y estaba el bebé, ¿no? Y estaba el niño en excelentes condiciones, era de un color como rojo, pero hermoso. Y estábamos orando por el tema para este retiro y allí entendí que ese era el tema y por eso se llamó Sanidad del Vientre. Ha sido el retiro con el que contamos con mayor asistencia, nos vimos corriendo para tratar de atender la asistencia, vinieron personas de otras iglesias, fue como una convocación del Espíritu. Y por eso yo sé que el tema de hoy va a ser de tremenda bendición. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos quiere dar, la administración del Espíritu Santo a nuestro corazón. Y por eso el tema de hoy se llama Somos un propósito de Dios. Somos un propósito de Dios. Yo quiero que Dios me ayude para transmitirle a usted el valor que usted tiene para Dios. Cuán importante es su vida. Note que no tenemos 3 o 5 vidas, tenemos una sola vida. Y estamos aquí y estamos ahora. Y que podamos por la Escritura entender esa importancia. Quiero en primer lugar desarrollar este punto: formados y protegidos por la mano de Dios. Y por eso estamos en el Salmo 139 que yo le dije. Vamos a leer del versículo 13 al 17, teniendo en cuenta que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. La inspiración nos garantiza la inerrancia o ausencia de error en la palabra de Dios. Toda ella es verdad, toda ella es cierta. Y el Espíritu Santo nos da revelación. En el Salmo 139, versículo 13 al 17 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por favor, desde ahora empiecen a considerar, a imaginarse la mano de Dios formándote en el vientre de tu mamá. Tal vez en el exterior hubo circunstancias difíciles por escasez, tal vez por una enfermedad de la mamá, tal vez por maltrato y abandono del papá, o tal vez porque ese embarazo se dio fuera del matrimonio o fue el resultado de lo que sea. Pero en realidad era la mano de Dios la que te estaba formando en el vientre de tu madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14. Él dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son. Ahora, ¿de qué obra está hablando entonces? Tú en el vientre de mamá. Y él dice: Dios mío, tu obra es maravillosa. La versión contraria del diablo es: tú eres feo, tú eres corta, tú no vales, etc. Esa es la versión demoníaca. Pero la versión del Espíritu, los ojos de Dios en realidad te ven como una obra formidable y maravillosa. Sigue diciendo el verso 14: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Verso 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido
metido en lo más profundo de la tierra. Ahora voy a volver a ese verso 15, pero para que veamos completo. Sigo al 16. Mi embrión vieron tus ojos vieron mi embrión. Y la diferencia entre embrión y feto es que el embrión es la primera célula que se forma, digamos, esa primera fase del organismo que se forma cuando el espermatozoide ingresa al óvulo. Allí empieza a formarse la vida, ese es el embrión. Y dice el escritor, tus ojos me estaban mirando. Cuando yo estaba en los primeros días, tus ojos me estaban mirando. Piense en la inmensidad de la creación y del universo, la inmensidad de lo visible y lo invisible, y aún así los ojos de Dios te estaban mirando en esa matriz pequeñita, cuando apenas estabas empezando. Los ojos de Dios estaban allí encima mirando. Ahí viene Pedro, ahí viene María, ¿cómo están? Dice, verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, diga conmigo su libro. Yo digo, y me gustó mucho una versión haciendo el estudio que estuve leyendo sobre esto y decía, no dice en tu libro estaban escritas, sino que en tu libro estaba tu diseño. Entonces yo lo llamo el libro de los diseños de Dios. Y en ese libro, dice el verso 16, y en tu libro estaban escritas, estaban cuando tu embrión se estaba formando, ya estaba escrito en el libro que María iba a nacer, que Pedro iba a nacer, y que nacería en la matriz de tal mamá, y que nacería en tal fecha, y que sus características, el color de su piel, su estatura, el color de sus ojos, sería así, y que habría de nacer, y que nacería en tal entorno, y que crecería, y que un día de su vida llegaría a los pies de Jesucristo, que un día de su vida llegaría a la revelación de Jesucristo como su Señor, Dios y Creador, y que de alguna manera en la persona espera a Dios que se active no solo la conciencia de Él, sino que la persona también sepa, se entere, se dé cuenta, arrope la revelación de que es un propósito de Dios en esta tierra, que un día, antes enseña la escritura de la fundación del mundo, el Creador tomó el libro de sus diseños y le puso a una página tu nombre y empezó a escribir, a bosquejar tu vida. Y dijo, un día nacerá en la tierra. Y mi propósito con él o con ella es este y este y este. Dice, verso 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Él hace mención a que como estaba en el libro escrito toda la formación que el Señor le daría a ese bebé en el vientre de su mamá. Pero esa es la primera parte de la página. Yo tengo que buscar a Dios. Y en mi relación con Él empieza a impregnar en mí su diseño. Y empiezo yo a sentir la necesidad de hacer algo para Dios, de caminar en el propósito de Dios. ¿Ha observado ustedes esos niños de 8 años que sin escuela de canto, que sin preparación, cantan de una manera impresionante? Asombra a los que saben. Nació con un don, con un talento, y así mismo somos todos, porque el Creador en cada uno de sus hijos puso un don, un talento, algo especial. ¿Por qué? Porque esa persona es un propósito, un plan de Dios en la tierra. Entonces en mi libro yo tengo que entrar en comunión con Dios y decirle, enséñame, muéstrame. Pastor, ¿cómo leer el libro? Vos lo empezás a leer desde tu corazón, porque Él empieza a poner en ti sueños, anhelos, deseos, planes. Tú empiezas a ver que oras por alguien y se sana, o que oras por alguien y es liberado, o que haces una oración por finanzas y eso se suelta. Entonces usted tiene que empezar a mirar, Dios ha puesto esto en mí. Dice ahora, verso 17, esto no tiene nada que ver con baja autoestima, esto no tiene nada que ver con depresión. Mire lo que dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Aquellos que estaban en la mente de nuestro Creador y que lo llevaron a un día a plasmar en una página tu vida. Y el salmista dice, Dios mío, eso es precioso. Entonces tú
tú has venido a ser en la tierra una evidencia de algo precioso de Dios. ¿Se da cuenta por qué el diablo ataca tanto al ser humano? ¿Por qué quiere hundirlo en la depresión, en las adicciones, en las drogas? ¿Por qué quiere destruirlo? Porque él aborrece al ser humano. Porque el ser humano tiene el diseño de Dios. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando él estaba creando en el vientre, cuando te estaba formando, estaba haciendo tu diseño de acuerdo a él mismo. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, en función de eso, yo puedo decir, somos una maravilla. Somos preciosos. Lo que pasa es que a veces a uno le cuesta trabajo creer eso, porque como tantos años le dijeron a uno, usted no sirve para nada, quítese de aquí. No sirve ni para estorbar, etcétera, etcétera. Pero dice aquí, cuán preciosos me son, Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Le dije que quería enfrascarme un momento en el verso 17, establecer un momento, perdón, en el versículo 15. Vaya al 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Si yo me quedo con esa lectura y con esa traducción de la Reina Valera, entonces yo voy a entender como que yo fui entretejido en lo profundo de la tierra, como por allá en el Hades. No lee eso y uno dice, ¿cómo así que entretejido en lo profundo de la tierra? Entonces, varias cosas les quiero decir. Primero, aquí la palabra tierra se traduce en un término hebreo que no indica necesariamente la tierra física, el planeta. Porque entonces yo diría, me entretejieron por allá, pues por allá está el Hades. Resulta que la palabra tierra aquí les trae tres significados. Nación, mire que ya no me está hablando de lo físico. Nación, patria, patria. Y tercero, habitantes de un territorio. Entonces no me está hablando tanto del planeta como tal, sino de los que habitan en la tierra. Es una referencia a la obra que él hace con un habitante de esta tierra, con alguien que va a estar en una patria de esta tierra. Y dice que fue en lo profundo. Entonces yo voy a mirar la palabra profundo. Y la palabra profundo me habla de dos cosas. Dice lo más abajo, uno puede mirar abajo, pero el segundo significado dice vientre. O sea que el versículo está diciendo fuimos entretejidos en lo profundo del vientre para formar parte de una patria. Y entonces me cautivó la palabra entretejido. Y la palabra entretejido es maravillosa. Escúchame, entretejido es un término hebreo que traduce bordar. Entonces yo me acuerdo de mamá bordando. Bordaba tanto en la máquina de coser como con las agujas grandes esas. Ella bordaba, hacía ambos tipos de bordado. Y a mí me maravillaba ver la dedicación de ella y luego ver el producto terminado, bordar. Por eso también significa colores variados. Entonces utilizaban varios hilos para bordar. Y tercero, entretejido significa obra de recamador. ¡Ay, tan bonito, pastor! ¿Y eso qué es? Obra de recamador. Y observen la palabra, y es que en el Antiguo Testamento solamente se usa, ahí son los versículos donde aparece la palabra, solo se usa cuando está hablando del tabernáculo y de las cortinas que iban entretejidas, de los velos que iban entretejidos y del vestido de lino del velo del sumo sacerdote que iba entretejido. Era la obra del recamador, del que teje. Pero hay algo especial, es que no solamente era un tejido cualquiera, sino un tejido que iba en alto relieve. O sea, eso es un trabajo maravilloso. Y yo pensaba, así como fue entretejido el tabernáculo, los velos, las cortinas, las cuales escondían en su interior la presencia de Dios, Él entretejió nuestro cuerpo y en su interior está escondida la presencia de Dios. La gente desde afuera veía las cortinas, los velos, pero adentro, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios. Lo que Dios hizo fue entretejer un velo, una cortina, y adentro está la presencia de Dios.
porque somos templo del Espíritu Santo. Pero aquella labor fue tan delicada, aquella labor era tan dispendiosa, aquella labor era tan hermosa, que el Señor le dio capacidades sobrenaturales a los que hicieron eso. Y es la palabra que Dios utiliza para decir, fue entretejido. Así que imagínate la mano del Señor tejiéndote. Quiero compartir con ustedes esta diapositiva que les trae aquí a continuación, porque como son varios versos y tenemos que avanzar. Miren lo que dice Salmo 71:6. En ti he sido sustentado desde el vientre. Que Dios usó a su mamá para darle leche materna, es cierto, pero en realidad quien le mandó esa leche materna fue Dios. Desde el vientre Dios te sustentó. Te ha sustentado y te sustentará. La palabra también sustentar significa ayuda. Ha sido mi ayuda desde el vientre. Hermano, Él no te va a desamparar, nunca te va a dejar. Por eso dice el profeta: yo los hice, yo los creé, yo los formé y hasta las canas los soportaré. No suena bonito eso de los soportaré, pero me asegura que me va a ayudar. Hasta las canas. Sigo leyendo. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Imagínate la mano de Dios empujando, porque hay veces que son perezosos. Oiga, no han nacido y ya están diciendo qué le puede hacer. Cuando mi esposa tenía como 4, es más, mi esposa apenas estábamos como enterándonos si había un embarazo. Y fuimos a la persona pues que se me olvidó el nombre aquí del médico, que empezó a leer el ecógrafo, empezó a leer y le dice: sí, efectivamente, tienes tantos meses, como 3 y medio, algo así, 4. Y llega y le dice: el niño va a ser muy activo. Óigame, esa edad y qué activo. Y de verdad, Daniel, de pequeño, Dios mío, qué activo. Gloria a Dios. Qué activo. Dice: tú me sacaste del vientre. Entonces fue la mano de Dios la que dijo a los 9 meses: vamos para afuera ya, nos vamos. Y las manos de Él, naturalmente las del médico, pero las manos de Él te recibieron cuando tú naciste. La mano que te saca es la mano que te recibe. De ti será siempre mi alabanza. Siguiente versículo, por favor, miren esta belleza, esto es una belleza. En el libro de Job, capítulo 10, verso 8 al 11 dice: tus manos me hicieron y me formaron. Acuérdate de que como a barro me diste forma, me vestí, miren estas palabras, me vestiste de piel y carne. Wow. Y destaqué, y me tejiste. ¿Se acuerdan que ya leímos el Salmo 139, donde dice entretejido fue, que significa bordar? Y aquí dice: me tejiste con huesos y nervios, vida y misericordia me concediste. Yo recuerdo mucho, vamos a ver mejor la imagen, por favor, sigamos con la siguiente. Destaco allí el versículo: me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios, vida y misericordia me concediste. Le dije: Señor, ¿dónde encontraría yo una imagen que trate de acercarnos a eso? Y encontré esta imagen. ¡Ah! ¡Qué belleza! Mire estas. ¿Y sabe por qué además la quise traer? Les he contado que, bueno, no sé, tal vez Dios está activando eso. No soy mucho de visiones, pero yo recuerdo estar orando por un hermano. Las personas pasaron adelante y fueron a otra iglesia, y yo estaba orando y me acerqué a orar por un hermano. Y yo vi 2 manos grandes, pero las podía ver como hasta por aquí, no el resto del brazo, como hasta 2 manos grandes, con 2 agujas de esas de bordar. Y había un lienzo blanco, un manto blanco, y las manos estaban tejiendo. Y yo entendí que en ese manto blanco se estaba tejiendo, era el propósito de Dios con esa persona. Y que estaba pasando por crisis, pero que Dios lo que estaba haciendo era tejiendo, formando, forjando su
propósito en Él. Y por eso esta imagen me cautivó, porque son las manos de Dios tejiendo, y el hilo son la piel, la carne y los huesos. Está tejiendo. Y tenemos dos citas que nos hablan de lo mismo. Él está tejiendo. Y empezó. Yo lo que dice, bueno, vamos a empezar con los pies. Por eso estos pies son tan lindos. Los pies de un bebé hacen una maravilla. Y lo mejor de todo es que no tienen mal olor. Eso es una maravilla. Eso tienen ese olor de bebés. Es una maravilla, los piecitos. Y empieza y sigue tejiendo todo el cuerpo. Dice, mi embrión vio en tus ojos. Entonces él estaba allí, conforme estaba escrito en tu libro. Entonces él miraba el libro y seguía trabajando, dando forma. Por favor, avancemos a la siguiente cita. Observe lo que dice aquí. Jeremías 1:5 dice: antes que te formas en el vientre te conocí. Dígame usted, ¿cómo es que antes de que usted fuera formado en el vientre lo conocieron? Esa es la maravilla de Dios. Dios tiene muchos atributos que son prerrogativas de Dios, o sea, solo le pertenecen a Él, por eso solo Él es Dios. La omnisciencia significa que Él todo lo sabe. La presciencia significa que lo sabe todo antes de que ocurra. Así que antes de que ocurriese tu formación en el vientre de tu mamá, Él ya te conocía. Claro que entender eso honestamente es difícil, porque eso desborda como nuestra capacidad de tiempo. De hecho, nosotros aquí vivimos en un periodo de la totalidad de Dios, no, que abarca el mismo, que se llama tiempo, del griego cronos, el tiempo que se mide. Por eso los relojes, los días, los años, las estaciones, en las estrellas, la luna y el sol, eso se puede medir. Pero el otro concepto es la eternidad de Dios. Nuestra existencia está en un pedacito que se llama tiempo, que se llama cronos, pero es un pedacito, tiene principio y tiene fin. Pero luego viene el reino eterno. Por eso esa lista dice: tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros formamos parte de un pedacito. Entonces Él dice: desde antes de formarte, yo te conocí. ¡Wow! Luego dice: y antes que nacieses te santifiqué. O sea, en el vientre de tu madre tú ya tenías un propósito. La palabra santificar es consagrar o dedicar a. Entonces, antes de que tú nacieras ya tú estabas dedicado a. Fuiste consagrado, separado para, desde el vientre de tu madre. Y eso está escrito en el libro de Dios, en el libro de los diseños. Ahora dice: te di por profeta a las naciones. Un paréntesis: Jeremías no fue a las naciones. Él era el único lugar que salió fue a Babilonia, y eso porque fue llevado cautivo. Pero aquí, en todas las naciones, leemos las profecías de Jeremías. Te di por profeta a las naciones. Entonces, Dios empezó a forjar a Jeremías en el vientre, y dice el Señor: y tú serás profeta a las naciones. Un propósito un día van a hacer, y será esto para las naciones. Entonces, cuando tú estabas en el vientre, Dios dijo: y tú serás. Ahí está el propósito. Y cuando tú naces, nace el propósito. Nació el propósito. Nació el profeta. Claro que te imaginas que un bebé, y empezó a crecer y a conocer a Dios, y empezó a fluir en el propósito. Entonces, tú eres un plan de Dios en la tierra. Tu éxito no es llenarte de dinero. Tu éxito es cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Tu éxito es que aquí en la tierra tú identifiques el diseño de Dios y camines en él. Las otras cosas se llaman añadiduras. ¿Estoy haciendo entender? Y él dice: Jeremías, antes que nacieras yo ya te conocía. Yo ya te conocía. Y yo creo que Jeremías, cuando leía eso, pensaba: pero ¿cómo me conoció él antes de nacer? Mire este versículo siguiente, por favor.
Mire lo que dice Pablo aquí, 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a saber cómo Él me conoció antes de estar en el vientre de mamá. Entonces conoceré cómo fui conocido. Tú eres un plan de Dios desde antes de ser formado en el vientre de tu mamá. Eres un valor muy grande de Dios. Eres un tesoro del cielo en la tierra. Tú eres una evidencia del reino celestial en esta tierra. Tú eres una muestra, un testimonio de la grandeza de Dios en esta tierra. Y lo más importante para mí, tú eres un propósito de Dios en esta tierra. Ahora avancemos por favor al punto número 2. Somos un propósito de Dios desde antes de nacer. Dice la carta a los Efesios. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo número 1. Efesios 1. Dice el versículo 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Hágame el favor, iglesia, fíjense en eso. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de su origen, hermano querido. De su origen, hermana. Antes de que fuera fundado este mundo, tú ya habías sido elegido. Por eso Jesús dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Usted es un elegido de Dios. Amén. Entonces la pregunta siguiente es: ¿y para qué? Eso se llama propósito. Fuimos elegidos con un propósito. Y si hay algo que el diablo quiere, es que tú no te enteres de tu propósito. Porque el propósito te hace poderoso. El propósito te hace fuerte. El propósito te hace perseverar. El propósito, aunque vengan obstáculos, tú vas por encima de eso. Y llega un momento de tu vida donde tú dices: yo vengo aquí por un propósito, y por el propósito de Dios me muero. Amén. Observe usted que cuando una persona se mete con Dios, lo terrenal pierde valor. Por eso el mismo Pablo dijo que debemos poner los ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas, porque las de aquí son temporales. Dice el verso 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Propósito número 1. Dios nos escogió para que no vivamos según el mundo. Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Somos llamados a ser diferentes. Por eso Noé era cuestionado, era señalado, porque él era diferente a sus contemporáneos. Y la Biblia dice que cuando el Señor venga será como en los días de Noé. Por lo tanto, en los últimos tiempos habrán muchos Noés, hombres y mujeres íntegros, honestos, rectos delante de Dios. Y por eso dice: yo los escogí en el vientre de tu mamá, yo te formé, tengo un propósito contigo, es que vayas allá y allá seas santo y sin mancha. Por eso fue que Jesús dijo: ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy de él. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Tú tienes un sello de propiedad y de identidad. Nosotros somos de Dios y somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Por eso somos diferentes. ¿Qué hacemos? Este mundo no te va a aplaudir. Si tú quieres vivir para el Señor, no te va a aplaudir el mundo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado.
Algunos torcidos utilizan esta palabra para tergiversar los propósitos de Dios, porque como lo mezclan con gnosticismo y otras cosas, enseñan, fuimos predestinados, fuimos escogidos por Dios, como este cuerpo es malo, pero lo importante es el espíritu y el alma que vuelven a Dios. No importa lo que hagas con el cuerpo, puedes vivir de manera desordenada y terrible, que igual vas a ir al cielo. Mentiras. Eso es una herejía, porque fuiste escogido para vivir santo y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Avanza el versículo 11. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Diga conmigo, propósito. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él de manera soberana, en amor, dice la Escritura, escribió un propósito contigo. Vas a ser un abogado, vas a ser un arquitecto, vas a ser un empresario, vas a ser un ministro del Evangelio, vas a ser un pastor, vas a ser un profeta. Entonces el diablo viene y quiere estorbar el propósito de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Lo tenemos acá, miren acá arriba, acá adelante por favor, en la diapositiva dice, Efesios 2:10. Porque ¿somos qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como pueden observar, destaqué la palabra hechura. La palabra hechura, vamos a mirar el significado. Ayúdame, yo sí, muy bien. La palabra hechura se traduce del término griego poema, y esta palabra significa aquello que es hecho, obra de un artesano. ¿Se acuerdan que hablábamos de que era la obra de un recamador? Acá dice obra de un artesano, y la última línea dice raíz de la palabra poema. ¿Somos qué? Poema de Dios. Porque Él un día tomó su libro y a ese poema le puso tu nombre y empezó a escribirlo para que se cumpla en la tierra. Por eso Él tiene diseñado para ti lo mejor y lo escribió con amor, fulano de tal, y empezó a escribirlo. Considerando la palabra entretejido, la palabra tejido, la palabra hechura, somos una obra de arte en esta tierra. Amén. Somos una obra de arte. La mejor muestra de un artista llamado Dios. Y si usted se asombra cuando mira los atardeceres, si usted se asombra ante ciertos paisajes, asómbrese de usted mismo, que es una maravilla de Dios. Amén. Y estas cosas están allí, pero usted es un propósito de Dios. Veamos cómo en tercer lugar el diablo procura la muerte de los propósitos de Dios. Esta es la parte maluca. Porque resulta que una vez el diablo fue lucero hijo de la mañana, un querubín ungido, fue puesto en lugar de privilegio, fue hermoso, impresionante, resplandecía a causa de su vestidura de piedras preciosas. Resplandecía, era una cosa impresionante, pero se llenó de soberbia. Ahí está el asunto, y por eso el diablo busca sembrar en el corazón de los hombres una raíz de semilla, de soberbia y de orgullo, una raíz de rebelión. Por eso logró que la tercera parte de los ángeles cayeran con él, porque sembró semillas de rebelión. ¿Cuál es la rebelión del ser humano? No cumplir el propósito escrito en el libro. Y por eso fueron expulsados del cielo, fueron expulsados de la presencia de Dios y se convirtió en diablo y Satanás. Aquí no se trata simplemente de decir, también el propósito. No, eso también te hace responsable. Vives no para ti, vives para hacer el propósito de Dios. Y entonces el diablo procura destruir el propósito. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 1, por favor. ¿Y qué propósito tenemos aquí? Un propósito llamado Moisés. Éxodo capítulo número 1. Vamos a
versículo 15 al 22. Voy así como rápido para que veamos. Éxodo capítulo 1, versículo 15. ¿Están conmigo? Dice, Éxodo 1, 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Esto es pueblo de Dios, de las cuales, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matado y si es hija, entonces viva. ¿Por qué? Primero que todo, él quiere destruir, porque Faraón es figura del diablo, él quiere destruir el propósito de Dios y deje que vivan las mujeres. ¿Por qué? Porque así se mezclarían con otros pueblos. Eso era un ataque a la simiente de Dios, un ataque a la simiente de donde vendría el Salvador, Jesucristo nuestro Señor. El diablo siempre está atacando la simiente del pueblo de Dios. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, porque Dios siempre bendice sus propósitos. Iglesia Vida y Restauración, nosotros estamos caminando en el propósito de Dios. La construcción que estamos haciendo es una construcción generacional. Eso no es solo para nosotros, es para la simiente de Dios que vendrá también. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios va a prosperar familias. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río, era el río Nilo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Vemos también a Herodes tratando de matar a Jesús. La matanza de los inocentes se llama. Cuando Herodes dio la orden para que murieran todos los niños de Belén y sus alrededores, tratando de matar a la simiente. El diablo trata de matar la simiente de un gigante, porque cuando está grande es más difícil matarlo. Entonces él dice: vamos a trabajar en ese niño, vamos a trabajar en esa niña. Y comienza a utilizar los que están a su alrededor para causarle daño en sus corazones, para traumatizarlo, para llenarlo de miedo, abusos sexuales, maltrato físico, porquería a través de internet, películas de terror y cantidad de cosas para marcar a esos niños, para destruir la simiente de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nacieron un día el Creador puso el nombre de ese niño. Imagínese el nombre de su hijo, imagínese el nombre de sus nietos en ese cuaderno de Dios, y Él escribe el nombre y escribe el propósito, y nace el propósito, y el diablo comienza a venir para dañarlo, para destruirlo. Desde el vientre empiezan los intentos de muerte. Un marido golpeando a su esposa embarazada, la esposa tratando de abortar a su hijo, o van a una clínica, o se toman medicamentos para abortar. Homicidios. ¿Cuántos niños están siendo asesinados hoy día? ¿Cuántos niños tienen 12 años y ya son líderes de pandillas? Suicidios. Espíritu de muerte viniendo sobre las personas para que se quiten la vida. Accidentes terribles. Accidentes se activan y empiezan a matar personas. Enfermedades mortales. Pero el propósito del reino de las tinieblas es destruir el propósito de Dios. Pero la Escritura dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque el plan de Dios prevalecerá. El plan de Dios prevalecerá, y muestra de eso es que aquí estamos y estamos despertando nuestra conciencia al propósito de Dios, y nos levantaremos, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquí vamos al cuarto y último punto, hermanos. El plan de Dios prevalecerá.
El plan de Dios prevalecerá. Claro que sí. El plan de Dios prevalecerá. Así sea que estemos sintiendo que la vida se nos va, que ya llegó como el llamado del cielo, pero mientras todo se da, vamos a perseverar y vamos a avanzar en el nombre de Jesucristo el Señor. Éxodo capítulo 2, aquí donde estamos, versículo 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Diga conmigo sacerdocio. En el libro, en la Torá, en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, más adelante, en el mismo libro de Éxodo, el Señor llama a la tribu de Leví para que sea la tribu que ejercerá el sacerdocio. Esto no es un accidente que un hijo de Leví busca a una hija de Leví, de la misma tribu que será llamada al sacerdocio. ¿Cuántos saben aquí que hemos sido redimidos de todo pueblo, lengua y nación por la sangre de Cristo y nos ha hecho para Dios su Padre reyes y sacerdotes? Somos un sacerdocio y el diablo no quiere que el sacerdocio sea restaurado. El diablo no quiere que el sacerdocio sea consciente de lo que el Creador ha puesto en ellos. Y por eso utiliza tantas cosas, amados. Viene y pone ataduras, pone cadenas, pone adicciones, pone pecados, trata de enredar el propósito de Dios, de sumergirlo lo más profundo posible para que no pueda levantarse y avanzar hacia el propósito de Dios. Eso fue lo que sucedió con el endemoniado gadareno. La Biblia dice que ese hombre estaba lleno de demonios, que andaba por los sepulcros, que rompía cadenas, grilletes, se lastimaba él mismo, se cortaba con rocas, dice la Escritura. El endemoniado gadareno. ¿Por qué gadareno? Porque él venía de la tribu de Gad. Y la tribu de Gad tiene 2 señales particulares. Los gadarenos, los de la tribu de Gad, tenían una virtud, un don dado del cielo que se llamaba la batalla. Por eso la Biblia dice que eran diestros en el escudo y en la espada. En la guerra eran valerosos. Y ese tremendo hombre de guerra estaba atado. El diablo lo había atado. Él lo había dicho: no caminarás en el propósito de Dios. La palabra Gad también significa fortuna. Fortuna. Dios lo quería bendecir, lo tenía viviendo en los sepulcros del diablo. No sé cuántos aquí, dentro de ese propósito de Dios, tienen cosas grandes, maravillosas, pero el diablo los ha atado, los ha confundido con cosas, y así estamos. Lo importante es que un día el Cristo de la gloria vino a él, lo liberó y lo mandó a evangelizar Decápolis, 10 ciudades griegas. Para eso había nacido ese hombre. Aquí, un varón de la familia de Leví toma una hija de Leví. Versículo 2. La que concibió, óigame. Entonces el Señor extendió sus manos y empezó a trabajar con el tejido de Moisés. Y empezó a formarlo y empezó a crearlo. Y yo creo que Dios se ocupó de manera especial de la boca de Moisés. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque él iba a ser profeta. ¿Se acuerdan que Isaías tuvo una visión? Y en la visión el Señor mandó un serafín que tomó un carbón encendido del altar, y el serafín lo trajo y se lo puso en la boca y le dijo: he aquí es quitada tu culpa, es limpiado tu pecado, porque él sería profeta. Y Moisés sería profeta de Dios, dice la Escritura. Entonces el diablo se entera y Dios está trabajando en el vientre de la mamá, está formando, está tejiendo. Y viene un día y le dice a Amram, la mamá se llamaba Jocabé y el papá se llamaba Amram, y viene Jocabé y dice: papi, que mi amor no me viene. Santo. Y ahora que tenemos el decreto del faraón que todo hijo tiene que morir, todo varón, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, papi, pero vamos para adelante porque yo siento que estoy de Dios. Y claro, en el cielo estaban formando, Dios estaba tejiendo. Como usted, Dios allá trabajando. Y nació el niño. Y ese Moisés tenía unos pulmones. ¿Vos te lo imaginas llorando? Y la mamá: venga, coma.
4 meses lo escondieron. Y al último no sabía qué hacer. Versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Versículo 3, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. Entonces, hermanos, resulta que un día, ellos eran inteligentes porque los hijos de Dios son inteligentes. No me digas un hijo bruto, por favor, ni necio, ni tajado, por el tipo de no, señor, no diga eso. Somos inteligentes, somos un pueblo inteligente, con discernimiento de las cosas espirituales. Entonces, dice la Escritura que el día que era, ellos sacaron esa barquita y pusieron al niño ahí, oraron para que la mano de Dios se moviera, y ese día, el día que era, que estaba escrito en el libro, bajó la hija del faraón a bañarse al río. Cuando vio esa arquilla y se acercó, y una belleza de bebé había ahí, porque se ve que tenía el favor y la gracia de Dios. Y le digo, ¡ay, tan lindo este niño! Y la hermana de Moisés, la hermana mayor llamada María, que tenía unos 12 añitos, viene, ¡ay, mi señora, sí está lindo ese niño! ¡Ay, qué pecado que se muera! No, yo no quiero que se muera. Vamos a alimentar al niño. ¿Cómo le parece que yo conozco una señora que recién tuvo un embarazo? Esa puede darle lactancia, pero cuidado. ¡Ay, llámela! ¡Ay, mí me llegó, estaba organizado! Y llegó la mamá, claro, la hija del faraón, mi señora, yo le cuidé al niño. Y ustedes saben que el nombre Moisés significa salvado de las aguas. Las aguas que el diablo quería usar para matar el propósito de Dios, Dios las usó para salvar su propósito. Porque así Dios tenga que usar al mismo diablo, Dios cumplirá su propósito. Tal vez haya momentos difíciles, hermano. Tal vez el diablo quiera venir y atar y traer hechicería y causar adicciones y traer confusión a tu vida y enviar demonios. No importa lo que venga. El propósito de Dios es más grande. Amén. Y aunque la hechicería haga sus rezos y escriba maldiciones, porque ellos también lo hacen y las entierran, esos son los entierros, prevalecerá lo que Dios ha escrito en su libro. Y es necesario que le digamos, Señor, tú sabes que mi vida ha sufrido atentados. Tú sabes que abusaron de mí cuando era niño, cuando era niña. Tú sabes, Señor, que sembraron en mi terror. Porque Moisés luchaba con el miedo desde que era niño. Porque él nació en un contexto de miedo. Le decía a papi, ¿qué hacemos con Moisés? Ya está gritando mucho. No, ¿qué hacemos? ¡Qué susto! Y él creció con el susto y con el miedo alrededor. Y cuando llegó a ser adulto, cuando Dios le dice, habla, él dice, no, yo se me pega la lengua. Yo no puedo hablar, yo soy torpe de lengua. Pero él no era torpe, eran sus miedos los que le sembraron desde niño. No importa lo que el diablo te haya sembrado. No importa si usó a tu mamá, a tu papá, ellos tampoco sabían, estaban también atados. Pero estamos aquí delante de Dios. Y la unción de Dios cubre el yugo. Lo que el diablo haya querido poner, las ataduras, las cadenas, eso se va a romper en el nombre de Jesucristo.